Soy Graciela Machuca y vengo de la zona maya, de Felipe Carrillo Puerto específicamente. Presidente, le quiero platicar de varias situaciones, pero bueno, solo tengo derecho a 2 preguntas. Pero en un contexto de la comunidad indígena de Quintana Roo, concentrada básicamente en lo que es llamada la zona maya, le comento que hay varios puntos. Uno de ellos es que el único presidente de México que se ha ocupado de los indígenas mayas en materia de salud fue Adolfo López Mateos. Fue el único que vino y construyó un hospital de 12 camas. Lo demás, señor presidente, fue lo que es ahora un hospital, fue una unidad de medicina familiar que lo pasaron para hacer un hospital de IMSS-Coplamar, ese programa que usted conoció muy bien. Pero resulta que vino COVID y de ahí han sido parches a ese hospital. Realmente un hospital nunca se ha construido después del presidente Adolfo López Mateos, que construyó ese para la comunidad chiquilera básicamente. Y bueno, le comento que ahora en COVID habilitaron un pasillo. Ahí pusieron 6 camas. Deprimente la situación, presidente. Pero no solamente en COVID. Actualmente no hay guantes para atender. No se hacen cirugías, no sirve la unidad de rayos X. No hay medicamentos, presidente. La gente sufre y sufre en serio. Mucha gente agradece todos sus programas sociales, pero no les da, presidente, para comprar la medicina, para pagar sus traslados, para la atención médica. Ahora mismo las enfermeras tienen que llevar hasta su alcohol y sus tela adhesiva para poder atender. Los médicos no operan porque no hay con qué hacerlo. No solo en Carrillo Puerto, también aquí en Chetumal. Y bueno, también le platico del chicle, aquella actividad maravillosa económica que fue una activación económica para la zona centro del estado, para los indígenas mayas. Hoy los indígenas que están pues dedicados todavía a esta actividad ancestral están en una profunda esclavitud, porque tuvieron alguna vez que floreció esta industria, tuvieron sus bodegas, sus casas, tuvieron infraestructura. Fue una industria que les permitió sobrevivir y solucionar muchos de sus necesidades. Actualmente es un intermediario, es un monopolio que le sigue comprando a 80 pesos la maqueta de chicle que colectan del árbol, lo procesa y lo venden en Europa. 30 gramos de chicle llamado Chixa, que lo venden como orgánico y como una cuestión socialmente sustentable, lo venden en 4 euros. Entonces, no corresponde esa, pues, ¿qué le diré? Esa bonanza que tiene el intermediario, el que maneja, es una sola persona que ya despojó de sus propiedades a todos los chicleros, señor presidente, y que ellos viven en pisos de tierra, en varias comunidades de la zona maya, en una pobreza extrema, sin ningún servicio a sus hijos. Hay cuestiones pero netamente deprimentes entre los chicleros, y que todavía siguen arriesgando su vida y recolectando su chicle para procesarlo. También le quiero comentar, presidente, que el problema de las invasiones es muy serio en Quintana Roo, pero muy grave. ¿Por qué? Porque ahora son
carteles auténticos los que se dedican, gente ya especializada en despojos. Manipulan a los procesos de elección de los comisariados ejidales para poder ellos engañarlos y manejarlos para que den dobles órdenes de ocupación, por ejemplo, y hay muchos problemas que ya están en manos de gente delincuente, peligrosa, que está operando sobre todo en el ejido de Chunyaché. Ahí, presidente, ahí está muy grave la situación. ¿Por qué? Porque pues ahí va a estar el aeropuerto, la plusvalía, la especulación con los terrenos, ahí invaden cualquier terreno y con la complicidad de las autoridades agrarias. Porque las autoridades agrarias no les exigen a los comisariados ejidales que hagan su normativa que deben de llevar, sus actas de asambleas, como deben de ser. No hay, presidente. Es auténticamente una complicidad. Y por último le quiero comentar, presidente, que la zona maya sufre por la inseguridad, sufre mucho, hay mucho dolor, incluso está desaparecido un funcionario de la 4T del municipio de Felipe Carrillo Puerto. Está desaparecido, va a tener un mes, director de desarrollo económico. Entre las múltiples versiones que se manejan, es que pudo haber sido alguna cuestión pasional y señalan a la presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto. Y también le voy a decir que el municipio más pobre de Quintana Roo, que se considera así por sus niveles de pobreza y sus índices, que es Carrillo Puerto, pues la presidenta municipal, emanada de su partido, presidente, se desplaza en una camioneta de 2.5 millones de pesos. Entonces yo creo que ni a la gobernadora he visto en esa camioneta, ni a usted tampoco. Entonces es un contraste que duele mucho porque extraoficialmente este año se habla de 14 personas desaparecidas solo en el municipio de Felipe Carrillo Puerto. Duele mucho. Y yo lo he comentado y se lo he arrobado, presidente. Desde el sobrevuelo no se alcanza a ver el dolor de la zona maya. La diversificación de la economía urge, presidente, porque ya todas las bondades del turismo pues ya las han dicho y nos las repiten siempre. Pero abajo de eso hay esclavitud en trata de personas en Quintana Roo. Hay esclavitud en los chicleros, presidente. Le puedo mandar fotografías de cómo viven y cómo son explotados. Los chicleros es una actividad muy dolorosa por todo el esfuerzo que implica de irse al monte a recabar la goma de mascar para que luego se la malbarate, se la malcompre un intermediario y la vaya a vender a Europa como si fuera algo sustentable y les manda un videíto para decir que está ayudando a los chicleros. Y no es así, con acceso a programas oficiales, presidente. Es el colmo. Tengo 35 años de vivir en Felipe Carrillo Puerto y ver esta cruel realidad de esas familias. Le pido que lo investigue, presidente, para que no crea que estoy exagerando. Eso le pediría. No sé qué tenga que decirme usted sobre la inseguridad y el hospital de Felipe Carrillo Puerto. Pues tengo que contestarle. Primero me gustaría que me dijeras de qué medio eres. Por cierto. O sea, ¿qué periódico? Sí, yo tengo un portal desde hace 20 años que se llama Maya Sin Fronteras. Trabajo, también colaboro con Sebastián Ubyam en La Estrella Maya, que por cierto le manda un saludo. Se quedó afuera porque no pudo accesar. Le manda un saludo, presidente, a Sebastián, el dueño de la radio, sí, que usted conoce. Y soy corresponsal de Detrás de la Noticia. Muy bien. Mira, tienes razón
En lo que sostiene sobre salud, ha habido mucho abandono en todo el país. Nos dejaron tirado todo el sistema de salud pública, porque el propósito era privatizar la salud y privatizar la educación. Querían convertir la salud y la educación en un privilegio, y la salud y la educación, como tú lo sostienes, son derechos del pueblo. Mencionas al presidente López Mateos, coincido, fue un buen presidente, gracias a él se impulsaron muchas obras y además gracias a él se logró la entrega de los libros de texto gratuitos en todo el país, y también hubieron muchas obras de salud y muchas decisiones favorables para el pueblo de México. Por ejemplo, la nacionalización de la industria eléctrica. Cuando él llega a la presidencia, no estaba electrificado ni el 30% del país, y él inicia la electrificación de los pueblos y ahora tenemos electrificados a más del 99% de los pueblos del país, de las cerca de 300,000 comunidades que hay en México. Entonces fue un buen presidente. Luego se hicieron cosas también en materia de salud. Hablabas del programa IMSS-Coplamar, creo que fue un buen programa, no había nada y se crearon hospitales y se crearon unidades médicas rurales, pero después se tomó la decisión de descentralizar la salud, entregar los servicios de salud a los estados, y ahí empezó el problema. Recientemente crearon lo que se llamó seguro popular, que ni era seguro ni era popular, porque no había médicos, no hay medicamentos. Pero era más que ahora, presidente, ahora no hay nada. Se transfería, permíteme, se transferían los fondos a los gobiernos estatales y se desviaban esos fondos. Entonces, cuando llegamos nosotros, porque yo vengo de trabajar en las comunidades desde hace muchos años, desde que salí de la escuela, desde 1977 fui director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco y trabajé 6 años y viví 6 años en comunidades indígenas. Y a mí me tocó precisamente en Tabasco echar a andar el programa IMSS, Coplamar, como director del INE, que no había centros de salud ni habían hospitales en las comunidades y en los municipios más pobres. Bueno, cuando llegamos, lo primero que hago es recorrer los 80 hospitales del IMSS Bienestar para empezar a levantar el sistema de salud, pensando en que teníamos que garantizar el derecho a la salud al pueblo de México, como lo establece la Constitución y como además lo merece el pueblo. Es un acto de justicia. Entonces comenzamos y ya habíamos iniciado cuando se nos vino la pandemia y tuvimos que detener ese plan y ocuparnos para levantar centros de salud, hospitales que estaban
abandonados completamente, con el apoyo del Ejército, con el apoyo de Marina. Terminamos hospitales que estaban en proceso. Aquí en Chetumal, este hospital para atender el cáncer se construyó y lleva pues 10 años cerrado. Se usó para COVID en la pandemia de COVID y así usamos todo lo que se pudo para que no se quedara la gente sin atención. Es muy triste decirlo, pero logramos que todos los pacientes de COVID fueran atendidos en una cama. No se nos murió nadie fuera de los hospitales, como sucedió en otros países. En la zona Maya sí sucedió, presidente. No, esa es la información que yo tengo, aunque respeto tu punto de vista. Entonces conseguimos antes que otros países también la vacuna, más de 250 millones de dosis que se aplicaron. En 5 meses vacunamos con una dosis a todos los adultos mayores de este país. Entonces, enfrentamos esa pandemia que causó mucho dolor y una vez que ya no tiene esa pandemia los mismos efectos, que no causa los mismos daños, pues ahora, porque nos llevó 2 años atender la pandemia, ya estamos levantando todo el sistema de salud pública, ya comenzamos y tengo el compromiso de que para el año próximo, desde mediados del año próximo, vamos a tener uno de los mejores sistemas de salud pública del mundo. Ya empezamos. Nayarit, Colima, Tlaxcala, Baja California Sur, Baja California, Sonora, Sinaloa, Veracruz, Guerrero y Campeche. ¿En qué consiste este plan? En que se arreglen los centros de salud, las unidades médicas, los hospitales, que no falten los médicos, porque tú ya tienes tiempo en esto y es bueno también. Trabajé en IMSS Copelamar, presidente. Sí, y es bueno reconocer también, es bueno decir de que por no permitir a los jóvenes ingresar a las universidades públicas y rechazarlos porque querían privatizar la educación y usaban eso de pretexto de que no pasaban el examen de admisión, ahora en México, no sé si lo sepas y si no lo puedes constatar, no tenemos los médicos que necesitamos. Y digo esto porque todavía hay gente que añora el antiguo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Tienen todavía nostalgia por el saqueo que hacían, que llevaban a cabo. Bueno, no tenemos médicos generales, pero tampoco tenemos, o mucho menos tenemos, especialistas. Entonces, ¿por qué comenzamos con estos estados y por qué vamos poco a poco? Porque vamos juntando los médicos, se van consiguiendo los médicos. Quiero desde Quintana Roo agradecer al gobierno y al pueblo de Cuba porque de manera solidaria ya nos han enviado alrededor
de 500 especialistas para este plan. ¿Qué otra cosa se está haciendo? Pues que no falten los medicamentos. Porque tú me dices, sí, antes había, ahora no hay. Puede que tengas razón. Sí, había, tengo, presidente. Había, porque existía un cartel de las medicinas. Sí, también lo sé. 10 políticos, porque no eran dueños de laboratorios ni distribuidores de medicamentos, le vendían al gobierno más de 100,000 millones de pesos en medicinas. Entonces, por eso también toda la campaña en contra de nosotros, de que no había medicamentos y demás. Y sí, todavía hay desabasto. Pero ya en esos estados que te mencioné, ya pasa de 90% el abasto de medicamentos. Y repito, a mediados del año próximo vamos a tener ya en todos los hospitales los médicos, los especialistas y los medicamentos, y de manera gratuita, porque, repito, la Constitución establece el derecho del pueblo a la salud. Esto no les gusta mucho a nuestros adversarios, los conservadores, pero para nosotros es un timbre de orgullo. Entonces, ya vamos a tener en Quintana Roo resuelto el problema de salud. Se empieza con un censo que ya se está haciendo. Esto está a cargo del director del Seguro Social, Zoe Robledo, y Mara ya está estableciendo comunicación con él, y vamos a resolver el problema de salud en Quintana Roo en los 11 municipios. Eso es lo que puedo comentarte. También acerca de los chicleros vamos a revisar su situación, desde luego, pero también quisiera yo que tomaras en cuenta que en Quintana Roo hay 10,000 campesinos que están recibiendo un apoyo permanente, un jornal para cultivar sus tierras, para sembrar árboles frutales y maderables. 10,000 de productores. En Quintana Roo estamos atendiendo pues en todo el estado, pero le estamos dando preferencia al sur de Quintana Roo, porque siempre lo que se atendía, y además lo acabo de decir, el norte ayudó mucho a dar empleo al sureste, pero el sur de Quintana Roo estaba como Campeche o como Chiapas o como Tabasco. Ahora el sur se está atendiendo. Tan es así que el nuevo aeropuerto de Tulum pues está en Felipe Carrillo Puerto. Por eso se va a llamar Felipe Carrillo Puerto, pero no solo porque está en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, sino porque Felipe Carrillo Puerto fue un luchador social, un revolucionario ejemplar. Entonces, ese aeropuerto lleva su nombre. El ejido nos permitió tener el terreno para la construcción de ese aeropuerto. Les agradezco mucho, porque ese ejido tiene casi 100,000 hectáreas y hay que cuidar, como tú lo planteas, que no haya especulación, que no haya gente que trafique con esas tierras que pues van a tener mucha plusvalía. Ya se están haciendo también, este es un informe, planes de desarrollo urbano
que queremos que los apruebe el Congreso local de Quintana Roo. Sí, para dar certeza de la tierra. Para que el desarrollo urbano se dé de manera ordenada, cuidar que no haya desorden, anarquía en lo urbano, que no haya acaparamientos de tierra, lo que ha sucedido en la historia de Quintana Roo, que tú lo sabes porque ya tienes 35 años aquí. 43 en Quintana Roo. 43. Bueno, todo Quintana Roo, todo este paraíso, bueno, si nos vamos más atrás, Porfirio Díaz se los entregó a sus allegados. Nada más te doy el dato de que Cozumel era de un hermano, un gran cacicazgo, de Justo Sierra, y se lo entregó, le entregó la isla de Cozumel, Porfirio Díaz, al hermano de Justo Sierra. Pero después, ya en los últimos tiempos, se crearon fideicomisos, es decir, era propiedad pública. Xel-Há, que sigue, por cierto. Sí, pero ya no es público, porque ya se privatizó. Que es igual o peor, tal vez. Sí, y hacia adelante lo mismo. Entonces hay que evitar eso. Ese es un asunto que nos corresponde a todos, pero ya escuchamos tu planteamiento, gracias, y vamos a atender y vamos a seguir trabajando para Quintana Roo. Quería comentarle esto porque pues generalmente dice Quintana Roo y el turismo y los vuelos y los sobrevuelos y todo, pero abajo de eso hay una realidad muy cruel que es la que se vive y sobre todo de la zona maya. Y bueno, estamos acostumbrados, pero nos resistimos a seguir pensando que los mayas son un museo etnográfico. Y no es así, es un pueblo en marcha con necesidades y pues con muchas demandas que resolver. Yo te puedo garantizar que los mayas de Quintana Roo están recibiendo apoyo especial. Es decir, se atiende a todos, pero se le da preferencia a los pobres, en Quintana Roo y en todo México. Muchas gracias, presidente. Te puedo asegurar que en todas las casas pobres de Quintana Roo llega cuando menos un programa de bienestar. Entonces, vamos a seguir así. Y ahí me saludas a Sebastián. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias.